Bueno, y con esta melodía en pastún damos comienzo al podcast del día de hoy. Estamos aquí con Nur y Kiara. Y hoy tenemos un podcast enfocado en un tema que el año pasado con Moni hablamos de las 3 culturas mayoritarias en el mundo: la cultura del temor-poder, culpa e inocencia, y honor y vergüenza. Y Nur, que nos acompaña en estos podcasts, en los pasados y Nur vive en un país donde la cultura de honor y vergüenza es bastante marcada, y también donde la cultura de honor y vergüenza está en un contexto de comunidad. Las culturas se pueden manifestar en contextos de individual o muy de comunidad. Entonces podemos hablar de un país como Japón o Estados Unidos, donde la cultura es individual. Cada persona es responsable de sus actos y tiene una conciencia muy individual. Algunos latinos estamos por ahí de 1 a 10 en un nivel de 5. No somos tan individuales, pero tampoco vivimos tan en comunidad como lo vive la cultura de honor y vergüenza. Nur vive en un país donde la cultura de honor y vergüenza es supremamente marcada, y la vida en comunidad de 1 a 10 es 10 el nivel de vida en comunidad. Entonces queremos compartir con Nur y ampliar estos podcasts, que si alguno no los ha oído, vamos a dejar en la descripción, en la cajita de contenidos de YouTube, para que los escuches, y puedes buscar en el canal de Dynamis, en este canal, el podcast que hablamos de honor y vergüenza, para que puedas entender un poco más de qué vamos a hablar hoy. Entonces, bienvenida Kiara y bienvenido Nur a este podcast. Qué alegría poder volver a estar con nosotros, con ustedes por tercera vez. Muy bien, para nosotros privilegio. Es el privilegio, la verdad, tenerlos a ustedes es una bendición. Bienvenido, Nur. Gracias y un saludo para todos, y qué alegría compartir otra vez con todos ustedes. Bueno, estaba hablando Nur a los oyentes, colocándolos en contexto acerca de la cultura de honor y vergüenza, que con Moni estuvimos hablando el año pasado de las 3 culturas, y hablamos de esta cultura de honor y vergüenza. Y aprovechando que tenemos una persona nativo hablante y también de allí del país, de un país donde se habla en el contexto de cultura, de honor y vergüenza, y entendiendo que la Biblia está muy dada en el contexto de honor y vergüenza, cosa que a veces genera dificultad para nosotros, los latinos occidentales, poder entender ciertos textos de la Biblia, porque somos de una cultura diferente a la cultura bíblica. Y la cultura donde naciste y donde vives está un poco más en ese contexto de la cultura incluso cercana a la Biblia. ¿Cómo es en el caso tuyo de una cultura de honor y vergüenza, donde son muy comunitarios, venir a un país donde no hay ese concepto y donde no somos tan comunitarios, somos un poco más individualistas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, yo creo que esa es muy buena pregunta. En mi opinión, yo creo que es un poquito difícil para mí personalmente que entender la cultura que es en medio, no es muy individual y no es muy comunidad. Para mí, por ejemplo, hay una cosa en la nevera, es para todos, es para toda la familia, y es tener que pedir permiso, que pues se puede comer ese, no, es en la nevera, sí, es para todos. Esa cosa que ahora no entiendo.
ella tiene un poquito sus desafíos con mi cultura. Hay otro ejemplo. Yo vive en Filipinas por 5 años. Hay personas de un país se llama Samoa. Es una pequeña isla en el Pacífico. Ellos son muy comunidades. Y yo creo que más que mi país. Por ejemplo, yo aprendí con ellos que ellos nunca lock their house. Nunca cierran la puerta de la casa. Nunca cierra la puerta de sus casas. Y cuando pregunta, ¿por qué? Yo creo que si mi amigo necesita una cosa de mi nevera, como entrar en mi casa. Bueno. Cuando vive con ellos por 1 año y yo nunca abre la puerta de mi apartamento. Es siempre abierto que cualquier amigo necesita una cosa de mi nevera y sí, ahí es abierto para todos. Y yo creo que es una buena cosa de esa cultura, que todas esas culturas tienen unas cosas buenas y sí, obviamente, unas cosas no son muy malas. Y una cosa mala de esta cultura es que la persona nunca tiene oportunidad para crecer. Crecer. ¿Sí? Crecer. Sí, entiendo. Bueno, yo voy a explicar eso. Por ejemplo, if somebody has done a mistake, si alguien cometió un error, they will not put this person guilty for that mistake. ellos no van a ser esta persona culpable por ese error. The mistake is for the family. Todo el error cubre a toda la familia. The elders of the family must come and sit together and they will find a solution for that Los mistake. ancianos de la iglesia, los ancianos de la familia son los que van a tener que sentarse y encontrar una solución para ese error. Por eso, una persona nunca tiene oportunidad para crecer. Que él todo el tiempo depende acerca sobre el padre. Sí, como que recargan la responsabilidad en otros. Entonces Ajá. mucha gente sigue cometiendo los mismos errores o muchos errores porque sabe que no es su responsabilidad. Ya. Otros van a responder por Sí. ellos. Okay. The other thing about the shame and honor thing is that everything is done in the name of honor. Now, for example, Otra cosa acerca del honor y la vergüenza es que todo se hace en nombre del honor. Por I ejemplo, will give you 2 examples. les voy a dar 2 ejemplos. One is very extreme example, es un ejemplo muy extremo, que algunas veces los padres y hermanos matar a su hermana, que ella casada con su voluntad, ¿sí? She married with her own will. Y yo creo que sí, no es bueno. And even in my country there is no law that can punish these people. They kill her sister Sister because she married by her own will. Ok, Con su por voluntad. ejemplo, está dando un ejemplo de que lo que pasa es que en el país de él y en muchas de esas culturas uno no escoge a su pareja, sino que la familia decide con quién se va a casar. Entonces él está dando el ejemplo de una hermana a la que sus hermanos matan porque se casó por su propia voluntad, decidió con quién casarse y no respetó la decisión de su familia. Y algo que sucede en esta cultura es que ni siquiera la ley hace algo en contra de estos hermanos que mataron a su hermana, porque ellos tienen el derecho a hacerlo porque ella les pertenece. Ujú. Ya. Y entonces básicamente sería, y estoy en lo cierto si digo esto, por favor me corrigen, es decir, ella con su acción de no aceptar lo que sus hermanos dijeron, deshonró a sus hermanos. Ajá. Esa sería la idea. Ella los deshonró y ellos la matan por haber deshonrado a su familia. Y la ley protege a los hermanos, Sí, no señor. les dice nada, Ujú. porque ellos lo que hicieron fue redimir o resarcir el honor que ella les quitó. Proteger el honor de la familia. Ok. Ya. Y otro ejemplo es que people will not see that they are doing wrong La gente no se va a dar cuenta que están cometiendo errores. unless they are caught.
unless somebody catch them. Ok. Algo que sucede en esta cultura es que la gente no siente que está pecando o no siente que está haciendo algo malo a menos de que alguien descubra lo que ellos están haciendo. So when they are discovered, it's not that they are ashamed what they have done, but because their sin is exposed. O sea, cuando ellos son descubiertos en su pecado o en lo que han hecho, ellos no están avergonzados por lo que hicieron, sino que están avergonzados porque fueron descubiertos por lo que hicieron. Yeah, so I think now, thinking about living here in Colombia now. Entonces, pensando acerca de vivir aquí en Colombia. For me, the good thing is that at least people have the responsibility when they grow up that they need to take care of their needs. It's not about the parents always. Entonces aquí a mí me gustó acerca de aquí de Colombia que la gente toma responsabilidad de sus actos, no siempre se recuestan, digámoslo así, en los papás, que son los que tienen que tomar la responsabilidad por ellos. But one thing that sometimes I feel difficulty with is that the things, as I said, that if we have one thing, that is for everybody, but here is not like that. You need to ask a permission. So to me that give an impression that we are a little bit not so close to that person, or I don't feel connected to that person. Pero lo que me ha costado a mi dificultad es entender que no todo me pertenece. Él no dijo así, pero no, que todo no es de todos y que no puede usar algo, que tiene que pedir permiso porque no puede consumir o coger algo que no es de él, porque para ellos todo es de todos. Entonces el entender que él dice que entender que esto no es mío me aleja de esa persona, o sea, me hace sentir que que no somos tan cercanos como creía, es decir, pues no es tan amigo porque si lo de él no es mío. Ya. Ok, bueno, y quiero hacerle una pregunta a Kiara, porque Kiara, latina, occidental, con una formación académica en Occidente, va al país donde Nur está allí con él. ¿Cuál ha sido el choque con esa cultura de honor, vergüenza y de comunidad muy, muy marcada? Es bastante difícil porque yo me volví dependiente por ese mismo valor de comunidad. Obviamente yo sé que, bueno, y por los riesgos que se corren en el país, que yo no puedo depender de mí misma, sino que dependo de él y de toda una familia. Entonces, cuando yo he sido como tan libre en la vida que viajé hasta el otro lado del mundo sola, ahora tengo que, necesito esto, vamos, porque no lo puedo hacer yo sola, porque no se ve bien en una cultura de esto que la esposa del pastor anda por ahí solita en la calle y es una deshonra. No me estoy deshonrando a mí, no estoy diciendo yo hago lo que quiera, sino que van a estar diciendo, ¿y qué hace la mujer del pastor por ahí sola en la calle? Okay. O sea, es una deshonra para él. Y yo tengo que entenderla y no me lo puedo saltar. Entonces, y la parte de comunidad, de que todo es de todos, es muy difícil porque pues nosotros, o sea, yo puedo compartir mis cosas, pero yo deseo compartirlas, no que las compartan antes de que yo las comparta. Okay. Por ejemplo, que tengo algo y es mío, obviamente puedo darle a alguien, pero cuando eso que tengo ahí se acabó y es que ya lo repartimos entre todos porque es de todos y a mí me dejaron lo que sobró, eso es un poquito duro para mí. Por el concepto de comunidad, ¿sí? Los zapatos son de todos, pastora, ya. Porque como uno se quita los zapatos a la entrada de las casas, luego, ¡pum!, mis zapatos desaparecieron y yo puedo usar otros zapatos. No, eso es algo difícil de entender para nosotros los occidentales. Bueno, pero viéndolo con los ojos transculturales y entendiéndolo de la belleza de la diversidad cultural que tenemos y cómo Dios nos ve a todos y de una forma, los ojos de Dios están sobre todos y ama a todos, claro, con nuestros defectos, errores culturales, pero también con nuestros valores y con esos ojos de misionera transcultural. ¿Qué ve de bueno en esa cultura? No, sí, es muy bonito. O sea, aún esa parte de comunidad es muy bonito, de que todos estamos aquí para todos y sí, a veces yo digo, ay, como que todos se meten en la vida de la gente, pero si hay un problema de alguno, toda la familia se va a reunir a tratar de solucionar el problema. En todos los sentidos. Por ejemplo, aún el matrimonio, que yo no estoy de acuerdo con que hagan unas fiestas muy grandes y todo el mundo se endeude, pero todos vienen y aportan. Entonces, su hija se va a casar, entonces yo aporto el vestido, yo aporto tal cosa. Toda la gente, inclusive vecinos, no solo amigos, no solamente familia, sino inclusive vecinos y amigos van a decir, viene el matrimonio de su hija, yo aporto el pollo, yo aporto. Así como que no es su problema, su hija se va a casar, no, vamos a ayudarle, vamos a hacerlo todos juntos. Y eso es bonito. Es algo muy bonito. Y es algo sí, que podemos aprender. Sí, señor. De esa cultura de comunidad.
Sí, y el cuidarse, ¿no? El cuidarse unos a otros mucho. El entender que no es el problema de la otra persona, sino que si yo puedo hacer algo por ella, ahí estoy para hacerlo. Y esa cultura de honor y vergüenza creo que nos hace pensar en que mis acciones o mis actos afectan a otros. Sí. Y eso también es importante. Sí. Porque a veces en una cultura tan individual, como que yo digo, hago una acción, es mi responsabilidad, pero también estoy afectando a otras personas. Y eso podemos rescatar también de esa cultura. Que como hijo, yo estoy haciendo algo malo, también estoy desprestigiando a mis padres, papás. ¿cierto? Y eso es muy válido dentro de esa cultura, porque a veces ese pensamiento tan individualista nos hace afectar sin pensar, sin ser conscientes a quienes nos rodean. Y de eso podemos aprender un valor muy importante. Claro, porque todos nuestros actos no nos afectan solo a nosotros, sino también a otros. Y aunque aquí pues ya es un nivel exagerado de que es mi vergüenza que mi hija hizo esto, es cierto, mis actos avergüenzan a otros, mis actos pueden honrar a otros o avergonzar a otros. Bueno, y mirando desde esa óptica la cultura de honor y vergüenza, y aquí lo hablamos en un podcast anterior, hablamos acerca de esto y dijimos que la Biblia está dada en un contexto de honor y vergüenza. ¿Cómo te ha ayudado el hecho de entender mejor la cultura, porque vives en una cultura de honor y vergüenza y de comunidad? Creo que eso tiene una ventaja de parte tuya frente a nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, porque entendemos que la Biblia tiene una cultura, no fue dada en el vacío, en la nada, sino que fue dada en una cultura y en un idioma. ¿Cómo esa cultura de honor y vergüenza te ha ayudado a entender ciertos pasajes de la Biblia? Yeah, let me go in English here. Déjenme hablar en inglés por un momento, Because I need to explain. porque necesito explicarles. Okay. I think that will help also the evangelists or missionaries who are coming from a Western country to serve in our Y countries. yo creo que esto de entender la Biblia desde esa perspectiva puede ayudar inclusive a misioneros que vienen de un contexto occidental a nuestro contexto. Because so many times I think our theology, we get that from the West. Porque yo pienso que la mayoría de la teología está tomada del occidente. And since you already mentioned in the beginning that North American culture or European culture is number one individual culture on the scale. Y viene precisamente de esas culturas que, como usted mencionó al principio, están en el número 1 en individualistas. So let me give you a little bit Eastern perspective on the Old Testament and some concept of salvation. That is the basic concept here we have. Déjeme darle un poquito el contexto acerca del Antiguo Testamento y de la salvación en el Antiguo Testamento desde esta perspectiva Quite oriental. interestingly, the white preachers, when they come to our countries, they preach that, when did you accept Jesus as your personal savior? No, normalmente, que es lo que creemos nosotros cuando vamos y le predicamos como occidentales a alguien, va a decir, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador. Now, quite interestingly, when they ask this question to our people, our young men, they don't understand that Cuando question. usted le hace una pregunta a eso a un joven en mi cultura, un joven no va a entender esa pregunta Because o ese contexto. why there is a need for me to accept Jesus as my personal savior? Porque ¿cuál es la necesidad de aceptar a Jesús como mi Dios personal? So salvation is becoming so personal thing for the white preachers. Porque para los blancos o para los predicadores de Occidente, la salvación es muy personal. Now let's look at the Old Testament. You said let's look at something. When God called the Israelites, He did not call an individual. He called a whole community, and the whole community was saved when they get out of Egypt, not individuals. Cuando uno mira el llamado de Dios del pueblo de Israel para sacarlo de Egipto, Él no sacó solo a una persona o miró personas individualmente. Él decidió sacar y salvar toda una comunidad. And of course there is one person, Moses, but we don't see in the Bible that God go to each and every person individually to Israelite and ask, are you ready to accept the law that I have given on Sinai? Pero vemos como, sí, por supuesto había un hombre, Moisés, que sobresalió en esta historia, pero Dios no fue persona por persona preguntándole, ¿usted está dispuesto a aceptar esta nueva ley que estaba dando en el Sinaí? No, it was the community of Israel that is called the people of God. Fue la comunidad de Israel la que fue llamada el pueblo de Dios. And we see that this
story go throughout the Old Testament, where God says, "You are my people and I am your God." This is a pact, but that is not an individual pact. It's a pact with a community, with a nation, whole nation. Y vemos que el pacto de Dios fue un pacto con una comunidad, no fue un pacto individual. Él les dijo, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Lo estaba diciendo a toda una comunidad de Israel, no era a una persona en individual. So here is the point for all of us, that when the missionaries come from the east, let's look at the work, the mission field as a community, and try to find some certain approaches that how you will evangelize the whole community, not the individual people inside the community. Entonces nosotros como misioneros de Occidente no podemos llegar a la comunidad y ver y empezar a mirar a personas individualmente cómo podemos llegar a ellas, sino que nuestras estrategias de alcance tienen que ser estrategias de comunidad, donde miramos a todo un grupo de personas y que queremos alcanzar, y cómo vamos a alcanzar a ese grupo, no persona por persona. Now, because for a Muslim, speaking about a Muslim context, Hablando por ejemplo de un contexto now, musulmán, for a Muslim, he is Muslim not because he have accepted the religion of Islam, because he is born in that religion. un musulmán no es musulmán porque allá especialmente porque aceptó el Islam en su vida. Él es musulmán porque nació en una familia musulmana. And so many times we need to understand that the religion in the Eastern countries, where it's a shame and honor culture, the religion is actually the part of their national identity. Y en un país de esos como donde hay honor y vergüenza, la religión hace parte inclusive de su identidad nacional. Now, and I think it's difficult for example, in Colombian, I mean, you can be a Colombian who doesn't believe in God, you can be a Colombian who is Catholic, you can be a Colombian who is a Pentecostal, but you are a Colombian. Por ejemplo, con los colombianos, usted puede ser un colombiano pentecostal, usted puede ser un colombiano católico, usted puede ser un colombiano que no cree en Dios, pero usted sigue siendo un colombiano. But, for example, for Thailand, to be Thai is to be Buddhist, no other option. Por ejemplo, en Tailandia, ser tailandés significa ser budista, no hay otra opción. To be an Indian is to be a Hindu. Ser de la India es ser hinduista. So when we preach about the gospel, Cuando nosotros hablamos acerca del evangelio, individual understanding of the gospel, con un entendimiento individual del we evangelio, don't understand that we are asking these people to rip off from their community, to rip off from their national identity, to rip off from all the privileges they have as a community. Entonces estamos predicándole a alguien que lo estamos llevando a salir de su comunidad, a salir de su identidad nacional, de su familia, de todo lo que él lo tiene cubierto, digámoslo así, con la religión que él profesa. Entonces se le está sacando de su relación de comunidad, que es tan importante en un país como este. This is my opinion, so that's why I think that in the long history of Christianity, we don't see any mass movement of conversions in these Asian countries, Eastern countries. En mi opinión, ese es el problema por el cual no hemos visto cómo hay conversiones masivas en esta clase de países asiáticos, porque se ha ido al individuo y no a la comunidad. Ok. Es un desafío transcultural. Ese es un gran desafío, y eso nos ayuda a entender a nosotros occidentales un poco más también acerca de cómo orar, para que Dios les dé estrategias, los guíe a quienes están en estos contextos para llegar no a los individuos tanto, sino a las comunidades, a la familia, porque en este caso sería más efectivo llegar a la familia, y sería más efectivo entonces llegar al padre de familia. Ajá. Ese sería... Porque si el padre se convierte, toda la familia se convierte. Yo experimenté algo ahorita que estoy trabajando con las familias de refugiados, y es que yo descubrí que muchas de esas familias, la mujer está convertida, pero no tiene ni idea por qué. Okay. Lo descubrí mucho. Entonces, ¿está convertida a qué? Al cristianismo. Al cristianismo. Okay. Al cristianismo, porque son familias musulmanas que se convirtieron porque el hombre tomó la decisión de convertirse. Pero cuando yo empecé a hablar con las mujeres, la razón cuál fue su momento de encuentro, la razón por la que ellos se convirtieron, no, mi esposo se convirtió, yo estoy siguiendo lo que dice mi esposo. Y es algo muy difícil de entender para nosotros, y aún para mí, igual mi experiencia fue tratarles de enseñar en qué creen. Y ellas lo asimilan muy bien, y sí, o sea, dicen, sí, yo creo, creo, y cuando uno les enseña, pues igual, como sorprendidas de lo que creen, pero ellas no se convirtieron porque habían tenido un proceso de evangelización discípula. Su esposo se convirtió, suficiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero preguntarle a Nur, que tiene una maestría
en divinidades y también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Teología. En teología en el Nuevo Testamento, con esa visión de la cultura de honor y vergüenza y uniéndolo a lo que decías hace un rato, que es realmente cierto que nuestra teología, en el caso teología sistemática, está dada por un contexto muy occidental. ¿Qué texto concreto o específico del Nuevo Testamento nos ayuda a entender este tema de la cultura de honor y vergüenza en el Nuevo Testamento? Sí, yo creo que un ejemplo bueno es en Lucas, capítulo 15. Es una historia de prodigal son. El hijo pródigo. El hijo pródigo. No, in that context, he hurt the honor of the father, no? Él hirió el honor de su padre. Because if an Occidental is looking at this story, he would say, he did a mistake because he get out of the home of the father. En el occidente alguien va a decir, él cometió un error, él se fue de la casa del padre. So maybe they would see that as a selfishness. La gente lo va a ver como orgullo. But for us, they would not see the selfishness. They would say, oh, how come you dishonor your father in front of everybody? How a son is going out of the home of the father. Allá en Asia se va a ver cómo es posible que haya dejado de ver a su padre y haya deshonrado ante todos, porque todos saben que él dejó la casa de su padre. So the problem here for the Eastern reader is not the selfishness of the prodigal son, but it's the shame that he has brought on father by choosing to leave his home while the father is still alive. Entonces el problema aquí no es que él haya sido como un orgulloso y haya decidido pensar solamente en él mismo y irse de su casa, sino el problema es que él deshonró a su papá habiendo salido de casa cuando su papá todavía estaba vivo. Because in other words, he's saying, when he said, give me the share of my property, from outside it looks very simple. But inside he is saying, from the shame honor culture, Father, I wish that you would be dead. Desde afuera se ve muy simple decir dame la parte de mi herencia, pero en este contexto lo que le está diciendo es, papá, yo desearía que ya estuvieras muerto. And I think coming to the question that you said, it's a New Testament writer also. His name is N.T. Wright, and he's very famous, but quite interesting. He's the white guy from England. He's saying that I think that we need to think about our theology, that we need to create the Messiah thinking communities, not the Messiah thinking individuals. Hay un escritor acerca del Nuevo Testamento que se llama, no sé en español, N.T. Wright. Right. Sí. Wright, ¿lo conoce? Sí. Entonces, él escribe, él es occidental, pero aún así escribe que nosotros tenemos que entender el Mesías no pensando una vez más en el individuo, sino en comunidad. And I think that is something very interesting, and I think we need to work together in that. To think, of course, don't misunderstand me. I'm not denying the importance of accepting Jesus in your personal life, but we are talking about an open door to reach out a community, no? Yo quiero que me entiendan, yo no estoy hablando de que no existe una importancia en que yo como persona reconozca a Dios como Salvador, sino en la importancia de que nosotros tenemos que abrir la puerta en comunidad. Es decir, ¿puedo decir algo? Sí. Como yo decía ahorita, la familia ya está convertida. Obviamente ellos necesitan su encuentro personal, pero el convertirse como familia ya hay una puerta para que ellos puedan llegar al Evangelio. And in this time, so many missiologists, they are saying that we as missionaries also need to change our thinking. Nosotros como misioneros, hay muchos misionólogos que piensan que el misionero tiene que cambiar su pensamiento. Because always when we talk about, we want to go to the poor community or I want to work with women and kids. La mayoría de misionólogos o la gente que habla de misiones quiere ir a trabajar con mujeres y con niños. Now, there is nothing wrong with that. Y no hay nada malo con eso. And of course, everybody needs salvation. Y todo el mundo necesita salvación. But on the other hand, we should think about the men, Pero por also, otro lado tenemos que pensar en los hombres. that the man, if he is converted, as Kiara said, he can bring his family. Si él se convierte, como lo dice Kiara, él va a traer a toda su familia. And then it's an open door for us. Y esa es una puerta abierta para That, nosotros. okay, we help them to grow in their faith or help them to understand what is the conversion or why they are En el converted. camino se les puede enseñar
qué es la conversión y por qué ellos se están convirtiendo. And on the other side, we think that we need to reach out. Sometimes you say, oh, I want to go to that community that is so far hidden in the mountains. A veces pensamos en ir a esas comunidades que están muy lejos en las montañas. Beautiful, they need Christ. Es muy bonito porque ellos necesitan a Cristo. But I think that Christianity should have their impact. What about the cities where majority of the population of the world is living now? Los cristianos también tenemos que tener un impacto en las ciudades donde la mayor población de gente está ahí. And what about the rich people? ¿Y qué acerca de los ricos? Because always they say the Pentecostalism is the religion of the poor people. Siempre se ha reconocido el pentecostalismo como la religión de los pobres. Because we focus on that. Porque nos hemos enfocado en los And pobres. I think it's not bad. I'm not saying it's bad. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. But we need to find a balance between that because we need to understand that 70% of world's population is not living in communities now, is living in the cities now. Tenemos que entender que un 70% de la población no vive en una comunidad, vive en las ciudades. And this is something that I think is a challenge for all of us as new missionaries in Pentecostalism to create the generation of missionaries who have this vision to reach out to the modern people too. Y tenemos que entender que los misioneros, las nuevas generaciones de misioneros se tienen que levantar también para ir a las ciudades a alcanzar a la gente moderna, también a la gente de las ciudades. Ok, muy bien. Muchas gracias, Nur y Kiara, por ampliarnos en esta idea y esa visión correcta de la cultura de honor y vergüenza reflejada en la Biblia y en la misión, en las estrategias misioneras. Es muy importante entender la cultura anfitriona, ¿sí? Entonces creo que es un desafío que nos ayuda a entender a quienes estamos escuchándolos a ustedes para pensar cómo orar acerca de los obreros que están en ese lugar para que Dios les dé estrategias para llegar a las ciudades principales, a la mayoría de gente, a hacer un balance entre los de un estrato y otro, pero que es muy importante también entender que debe haber una misión enfocada en estas culturas de honor y vergüenza hacia los hombres, que son la cabeza. Una vez se alcanza al hombre, la puerta está abierta para llegar a las esposas y a los niños de una manera más efectiva, podríamos decir, ¿cierto? Y pastor, en estas comunidades donde hay líderes, porque en la mayoría de estas comunidades hay líderes, hay que llegar al líder. No solamente, si llegamos a los niños es muy bonito y se convierte en súper bonito, y yo trabajo mucho con niños, pero si el líder de la comunidad está convencido y cree en aquello que se le enseñó, él abre la puerta para que el evangelio sea predicado en medio de toda la comunidad. Eso fue algo que nos pasó en el primer país donde yo trabajé. El líder hindú no aceptó el evangelio, dijo él, pero dijo, esto que ustedes dicen es cierto, y él aceptó que se predicara el evangelio en toda la comunidad y abrió un templo para que permitió que se construyera un templo. ¿Quién fue el primero que tuvo que convertirse para que eso pasara? El líder. Ok. Bueno, quiero hacer otra pregunta en la parte de educación, a Nur, y es, estudiaste idiomas bíblicos, ¿cierto? El griego específicamente para la comprensión del Nuevo Testamento, para entender el Nuevo Testamento. ¿De qué forma el estudio del idioma original de la Biblia, el griego, te ayudó para contextualizar en tu idioma el mensaje? In what form the learning of the Greek help you to do a contextualization of the message in your own language? Okay. I think that the original language helped me, of course, primarily to understand the text better for myself. Yo creo que el aprender la lengua me ayudó a entender el texto primeramente para mí mismo. And of course that when I understand the message clearly, I can relate to my context and preach it to the people. But the challenge for me is that how I can make it as simple as possible. Entonces entender el mensaje me permite a mí también saber cómo puedo predicarlo y cómo puedo llevar eso a mi propio contexto. Pero mi reto siempre ha sido es cómo poder poner este mensaje que puedo entender cuando leo el idioma en una manera simple para el contexto en el que yo vivo. Because in my country, a lot of people, more than 50% of the people, especially in a Christian circle, they are uneducated.
La mayoría de personas en el contexto en el que yo vivo son analfabetas, especialmente en el contexto cristiano. And it is no use that if I use all the terminologies of Greek. So I never use those terminologies. Actually. Entonces usar toda esta terminología en griego o en lenguas pues no es muy útil a veces. But I try to give them the conclusions that I draw. Pero yo trato de darles a ellos las conclusiones que yo pude extraer de lo que yo estudio. To the people, because that is again, it's a battle between Western side and Eastern side. Our Western teachers in our seminary, they would give us the principles, they would give us all the tools, work with that, they would say. En nuestro seminario, por ejemplo, los profesores de Occidente, ellos nos dan los instrumentos, nos dan las herramientas, ustedes saquen las conclusiones. But that doesn't work in the East when we Pero are eso no talking trabaja en el about Asia. the Greek or Hebrew. Cuando trabajamos acerca del hebreo o el You griego, need to draw your conclusions, usted tiene que tener sus conclusiones and then you need to give that to the people. y usted tiene que dárselas a la gente. So it's more like you need to make a bread and just feed it to the people. Usted tiene que hacer el pan y alimentar a la gente con lo que usted esté. Ambros de example. Yeah, I will give that. Our president always say in a seminar, he's Malaysian, El presidente del seminario bíblico en Filipinas, que es de Malasia, and he teach Greek, and he said y él enseña griego to y all of dice, us, because he is Asian also, he understand our él context. entiende nuestro contexto y él dice así. And he joked, he said, Greek is your underwear. Él dice, el griego es como sus interiores. You have it, Usted lo tiene, but you don't show it to the people. pero usted no se lo puede mostrar a la gente. So I think this is what is primarily the use of Greek and Hebrew or original languages in my country, that people don't understand all those grammatical and analytical and syntextual things, but what you need, you use these languages to make conclusions, solid bread, and give it to them. Entonces eso es lo que pasa en mi país. Nosotros, la gente obviamente no va a entender todas estas cosas profundas, pero lo que hacemos nosotros es tomar, o sea, ni el sintaxis, ni el analítico, ni nada de eso, pero lo que hacemos nosotros es sacar las conclusiones que la palabra nos da en su idioma original y hacer un pan sólido para la gente, para alimentar a la gente. Bueno, y quisiera saber si eso se debe a que la cultura occidental es muy abstracta, mientras que la cultura oriental es muy concreta. Eso es así, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la idea para llevar un mensaje a un contexto oriental es llevarlo con ejemplos muy concretos. Y ahí vemos a Jesús que sus enseñanzas eran concretas, Sí. parábolas concretas, con ejemplos concretos. A veces nosotros los occidentales damos muchas vueltas en la filosofía, en lo abstracto, en las ideas, en los conceptos, pero lo práctico de llevar el evangelio a un contexto es que hay que ser abstracto, concreto. Concrete. Let me give you an example if it's Déjeme possible. darle un ejemplo si es posible. I have a privilege to teach in the Philippines. Yo tengo el privilegio de enseñar en las Filipinas. And in my class were African students also. Yo tenía mi clase de africanos. And when I was teaching, we were talking about the eschatology and all these things. Yo les estaba hablando acerca de la escatología y todas estas cosas. And I was giving them all these views, the pre-tribulation, mid or post, whatever. Y yo les estaba dando todas las visiones que hay de la pretribulación, tribulación, post-tribulación. And in the end, one African student, I remember his question. He said, "So, what is the right one?" Entonces al final uno de los estudiantes me dijo, pero entonces usted nos está dando muchos conceptos, ¿cuál es la correcta? And because I have the new influence of the Western teachers on my mind, Y como yo tengo la influencia de los profesores del occidente en mi mente, and they said to us, "You choose, you come to your conclusions." entonces los occidentales siempre nos están diciendo, usted elija, llegue a sus conclusiones. So I give him the same answer. I said, "You choose, you come to your Yo conclusion." le di la misma respuesta, escoja, llegue a sus propias conclusiones. And he was angry. Y estaba muy enojado He él. said, "No, you are the teacher. Y le dijo, usted es el maestro And this is your responsibility to tell me what is the truth." y es su responsabilidad de mostrarme a mí cuál es la verdad. Obvio. Es decir, aquí me llama mucho la atención, en el contexto tuyo, la gente no quiere oír varias cosas. No, Ellos señor. quieren Exacto. lo concreto. Sí, señor. Que what is your belief, the belief of the master? Sí, lo importante es cuál es su creencia, la creencia del maestro. And that will become the belief of the Y students. eso se va a convertir en la creencia de los Of- estudiantes. Y eso me hace pensar en la responsabilidad que en el contexto tuyo tiene un maestro. Lógicamente en Occidente también, pero me parece que resalta mucho la responsabilidad del maestro. Yeah, because they will not
question the teacher. Sí, eso pasa mucho en Asia. Ellos nunca van a hacer preguntas o van a atacar al profesor diciendo eso no es cierto Or I don't agree with you. o nunca van a decir yo no estoy de acuerdo Again, con usted. this is a big shame to the Porque teacher. también es algo de vergüenza que yo That ataque al profesor. I said, I don't agree with you. Que yo le diga al maestro, I mean, yo no creo en lo que usted está diciendo. Academically speaking, if my students don't agree with me, I'm okay with that. Académicamente hablando, si mis estudiantes no están de acuerdo conmigo, yo estoy ok con eso. But in Asia, in my country, in Philippines, I've been teaching in other Asian countries. Yo estaba enseñando en mi país, en Filipinas y en otros países asiáticos. I have never encountered a student who would say, I don't agree with you. Nunca he encontrado un estudiante que diga yo no estoy de acuerdo. Y más allá de que no digan eso, ni siquiera preguntan. Uno dice, oiga, participen, den su opinión. ¿Ustedes qué piensan? No. Nunca se va a encontrar un estudiante que dé su propia opinión. Okay. Va a repetir lo que se le informó. Ok, pero sí puede haber el estudiante que no está de acuerdo, pero no lo va a decir. Exacto. Por el concepto de no avergonzar al profesor. Sí, señor. Yeah. Ok, ya entiendo. Bueno, creo que este tiempo ha sido muy, muy especial. Hemos llegado hasta el final ya de este podcast. Se nos ha ido el tiempo rápido, rápido. Y ya nos has dado un recomendado, ¿verdad? Ya no es necesario otro recomendado, pero se nos extendió el podcast. Y creo que hemos aprendido mucho. Nur, Gracias. Clara, muchas gracias. Un libro podemos recomendar. Bueno, Sí. otro recomendado. sería- Hay un libro que me gusta mucho. Bueno, hay dos que podemos recomendar. Uno se llama Buscando a Alá, encontré a Jesucristo. Es muy bonito y habla acerca mucho del contexto y de cuán difícil es para ellos aceptar a Dios por toda la presión de comunidad que tiene. Y el otro se llama Me atreví a llamarle Padre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Kiara. Gracias, Nur. Llegamos así al final. Despídanse cada uno, por favor, de nuestros oyentes. Ok, Judá Bércate. Dios los bendiga. Es un placer poder haber compartido en estos 3 programas con ustedes. Y bueno, sigan ustedes siendo parte del Juntos Crecer en la obra misionera aquí y allá. Sí, Dios les bendiga a todos y yeah, I think God has a plan for your life, so just hang in there, don't hang yourself. Dice que Dios tiene planes para nuestras vidas, entonces que nos agarremos de ese plan, pero que no nos ahorquemos agarrándonos de ese plan. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por haber estado sintonizados con este podcast y les dejamos con esta nueva melodía para que la escuchemos nuevamente, más bien en Paxtún. Bendiciones. बादशाह